Hola a todos, esta semana continuamos con el curso de refrigeración líquida Custom de Corsair. Bien, la semana pasada hicimos un repaso muy rápido sobre todos los componentes que incluye la refrigeración líquida Custom de Corsair. Ahora vamos a ir centrándonos poco a poco en cada uno de los componentes para que podáis conseguir tener la refrigeración Custom que vosotros queréis en vuestro PC. Bueno, hoy vamos a hablar de los bloques. Como os comenté antes, hay dos modelos, el XC7 y el XC9. El XC7, que es este negro, existe en tres versiones. Una para socket 1150iX y AMD4, otra para socket 2066 y otra para socket TR4, los AMD grandes. Bien, como veis, se trata de un bloque con una cubierta negra que cubre todos los LEDs de RGB y luego lleva en la parte de atrás una pasta térmica preaplicada y lleva una pletina, que es esta, que es la que se saca para cambiar del socket de AMD al socket de Intel. Vamos a hacer una prueba ahora para que lo veáis en un momentito. El XC7 es este. Por supuesto, lleva todos los componentes necesarios para la instalación, como ya digo, tanto en AMD como en Intel de plataforma 1150iX. Bien, este es el bracket para AMD. Esta es la parte de atrás que se pone, sustituye la chapita que hay detrás en la placa base para poder fijar la tornillería que está aquí, ¿vale? Muy sencilla. Y luego está este bracket que es el que se cambia. Viene por defecto con el de Intel instalado, pero es tan fácil como girarlo, sacar el bracket de Intel y poner el bracket de AMD. Y listo, ya tendríamos nuestro zócalo preparado para AMD. Tenemos la ventaja además de poder cambiar la posición, ¿veis? Según la instalación que vayamos a tener de nuestra placa base, para que o bien los tubos o bien el logo de Corsair encajen de la forma que a nosotros nos interese. Como veis, por ejemplo, pues yo puedo hacer, si la placa va girada en una caja, en un chasis que va girado, yo puedo poner el logo correcto y sobre todo lo más importante, puedo orientar los tubos de la forma adecuada a mi montaje en el caso de AMD. En el caso de Intel da igual porque el bracket es simétrico, no es como el de AMD que es diferente. Al ser simétrico, simplemente instalando el bracket nosotros ya podemos ponerlo en la posición que más nos interese. Bien, otra cosa a tener en cuenta a la hora de realizar nuestro montaje es que estos bloques tienen una entrada y una salida. La entrada es siempre esta, la que está a la derecha del logo. Es muy importante porque esta es la entrada que lleva el agua directamente desde este embudo al centro justo del bloque, que es donde se genera el máximo de calor. Luego el agua ya sale por en una forma más amplia, pero la entrada tiene que ser aquí. Y mi recomendación es que siempre hagamos la salida de la bomba directa a la entrada de la CPU. La salida de la bomba es la que lleva más presión de agua y por lo tanto será más fácil que el líquido refrigerante pase por estas ranurillas que son las que hace que se enfríe, ¿no? Estas ranuras son relativamente restrictivas. Este circuito funciona con alta presión. Básicamente hay dos sistemas de refrigeración líquida custom. Están el de alta presión y el de alto caudal. El de alta presión es más restrictivo, el agua circula, o el líquido refrigerante circula con menos caudal, pero con bastante más presión. Y el circuito es muy restrictivo. En este caso, por ejemplo, pues tiene que pasar por unas ranuras muy pequeñitas, que son muchas ranuras, lo cual aumenta mucho la superficie de refrigeración y hace que la evacuación de calor sea adecuada. Luego está el sistema de alto caudal, que es poco restrictivo. Entonces, claro, al ser poco restrictivo, el agua, digamos que circula más libremente, no tendría todas esas ranurillas. Son circuitos que son mucho menos restrictivos, pero claro, al ser menos restrictivos tienen menos superficie de contacto. Por lo tanto, tienen que suplir la falta de superficie de contacto con más caudal de agua. Entonces, en los de caudal de agua sí hace falta que el tubo de refrigeración líquida sea gordo. Son estos que había antes
clásicos que se ven unos tubos bastante gruesos y el agua circula muy rápido, circula mucha cantidad de refrigerante para conseguir el mismo resultado que en un circuito que tiene alta presión, es decir, que hay mucha superficie de contacto, es un bloque bastante restrictivo, la bomba no mete mucho caudal, los tubos no son para mucho caudal, pero sí son para más presión. En este caso, como una refrigeración de alta presión, no es necesario un tubo grande para un gran caudal de líquido refrigerante, sino que lo que necesitamos es que el líquido haga el circuito correcto. Entonces, salida de bomba, alta presión, directa a la entrada de la CPU. Luego la salida, si vamos a poner un bloque de GPU, la salida de la CPU directamente a la GPU. Y luego ya radiador, depósito, etcétera. Pero el trayecto más corto posible, bomba, CPU, CPU, GPU o CPU retorno, ¿no? Si no, vamos a utilizar un bloque para la GPU. Bien, y ahora vamos a ver el XC9, que a diferencia del XC7 viene en un solo modelo y admite bloques tanto para socket 2066 como para AMD STR4. Es un poco diferente. En el modelo XC7 teníamos un modelo para 1150iX y AM4 y luego teníamos otro modelo solo para socket 2066 y otro modelo solo para socket STR4. En el caso del XC9 tenemos un único modelo que vale tanto para 2066 como para STR4. Si os fijáis, os voy a enseñar un poco lo que trae. Es bastante más sencillo que el anterior, no lleva la parte de atrás, porque tanto en el STR4 como en el 2066 se atornillan directamente a la placa base. El socket se cambia así fácilmente, se saca y se pone el DTR4 en la posición adecuada. Estos bloques ya vienen, como digo, preparados para directamente atornillar en los soportes de la placa base. No hay que cambiar nada en la placa base si tienes este tipo de sockets. ¿Veis? Bien, todos los modelos tienen iluminación RGB que se puede gestionar mediante el software iCUE de Corsair. Por supuesto, se puede linkar tanto al Commander Pro como al Lighting Node Pro. Lleva un conector de 3 pines que se conecta al final del recorrido. El resto de los componentes HydroX de Corsair suele llevar 2 cables, uno de entrada de datos y uno de salida. Este iría conectado, por ejemplo, al Commander Pro o al Lighting Node Pro, y luego la salida iría conectada al siguiente dispositivo, que puede ser la bomba, que también tiene una entrada y salida, y por último ya pondríamos el bloque de la CPU, que es la única que tiene una única salida. Bien, en cuanto a conexiones, como ya he explicado antes, lleva la entrada y la salida. La entrada, siempre recordad que la entrada va a la derecha del logo, esta parte que se ensancha, que si lo veis aquí, la transparencia es como un embudo, ¿no? Bueno, pues tiene que entrar por la parte estrecha del embudo y sale por la parte ancha del embudo. Tanto la entrada como la salida llevan rosca de 1/4 de gas, lo que nos permite poner los racores. Voy a poner aquí unos racores de muestra. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo quedaría el bloque con 2 racores para tubo rígido. Esto se aprieta con la mano, ¿vale? No hay que apretarlo a muerte, porque lleva una junta tórica aquí que da como una cierta amortiguación. Podemos seguir apretando hasta reventar la junta tórica. O sea, hay que apretar una cosa razonable. No sabría decirte cuántos newtons de presión, pero algo que sepas que está bien cerrado, pero no como para reventar la junta tórica y que se vea que sale por aquí la goma, ¿no? Ya reventada, ¿no? En el caso de los conectores de presión, pues tendríamos esto así y este aquí. Como veis, el sistema de tubo flexible tiene unos racores que son bastante más anchos que el sistema de tubo rígido. El sistema de tubo rígido tiene unos racores más bajitos, ¿vale? Y el de tubo flexible pues tiene unos racores que son más anchos porque dentro tienen la espiga para meter el tubo. Entonces, por eso son un poco más altos, porque en este caso el racor va hacia afuera. Y en el caso de tubo rígido,
es el tubo el que se mete dentro del raccord. Ya depende de vuestro montaje que uséis un tipo de tubo u otro. Si es para algo que no vais a mover mucho o que es de exhibición, etcétera, el tubo rígido da un aspecto bastante más elegante. Sin embargo, el tubo flexible tiene ciertas ventajas. Nos permitiría, por ejemplo, hacer un mantenimiento de la CPU, cambiar la CPU sin tener que quitar los tubos ni quitar el circuito. Si tenemos tubo rígido, lógicamente, si tuviésemos que cambiar la GPU, la CPU o cualquier cosa, tendríamos que vaciar todo el circuito para poder quitar los dos tubos rígidos que estarían aquí y poder sacar el bloque. Y evidentemente, si por ejemplo hemos cambiado de placa base, puede ser que de una a otra haya una mínima variación de la ubicación del socket, con lo cual posiblemente también tendríamos que hacer tubos nuevos. En el caso del tubo flexible no es tan elegante como el tubo rígido, aunque se pueden conseguir montajes que prácticamente parecen tubo rígido, ya os lo iré enseñando, porque se pueden hacer montajes casi indiferenciables de lo que sería un montaje de tubo rígido, con la facilidad de que si necesitas cambiar la CPU o la placa base o lo que sea, el tubo flexible te va a permitir mover el bloque con cuidado, lógicamente, sin tener que drenar todo el circuito, cambiar los tubos, etcétera. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos la semana que viene.